en alta estima, porque en medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y oye, y enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, amado celestial, gracias te damos, mi Señor Jesús, en esta mañana, Padre bendito, que va a ser expuesta tu bendita y santa palabra, Señor amado. Esperando, Padre bendito, que sea usted dirigiendo con su Santo Espíritu, Señor. Que cada palabra que salga, Padre, sea dirigida por tu Santo Espíritu, mi Señor. Que sea, Señor, edificando vuestras almas, vuestros corazones, Padre bendito, amado celestial. Que sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor, donde va a ser expuesta, Señor bendito, donde va a ir tu palabra, Padre, que sea tocando cada vida, cada corazón, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre amado, le damos gloria y honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor, amén. Había este varón, Naamán, alabado sea Dios, que era rey de Siria, era un general, alabado sea Dios. Era el general del ejército del rey de Siria. Amén. Pero este varón dice que era leproso. Era leproso, estaba lleno de lepra. Pero así también, dice también que él tenía una muchacha que le servía a su esposa, pero era israelita. Pero él, alabado sea Dios, no había quien le quita aquella lepra, no había nadie que le quita aquella lepra. Como muchas veces nosotros, alabado sea Dios, estamos llenos de lepra y sabemos quién es el que me la puede quitar y no queremos hacer muchas veces escuchar a la voz de Dios. Amén. Estamos llenos de lepra y sabemos que el único que nos puede quitar esa lepra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces este varón llegó un momento, alabado sea Dios, esta muchacha le dijo que había un profeta allá en Israel. Un profeta que si él le decía que iba allá y le rogase que él le quitara esa lepra, él se la iba a quitar. Se la iba a quitar porque ella sabía quién era aquel profeta, alabado sea Dios. Ella sabía. Entonces ella por eso le dijo al mi Señor, decía: Señor, si usted va y solamente se humillara y le dijera que le quitara esa lepra, él se la va a quitar. Porque ese varón no era de él, sino el Espíritu Santo de Dios que estaba sobre aquel varón. Amén. Alabado sea Dios. Y ese varón era Eliseo. Santo sea mi Señor Jesús. Aquel varón que había andado junto con Elías. Aquel varón que siempre confió, que él nunca dejó a su Señor, siempre anduvo ahí. Y hasta cuando recibió su doble porción de su Santo Espíritu, que él decía: alabado sea Dios. Y por eso que ellos sabían que él tenía, amén, lo que él tenía era el Espíritu Santo de Dios. Imagínense que no pidió una doble porción. Y así nosotros tenemos que pedirle a Dios ser mejor aún. No solamente quedarnos ahí con el poco que tenemos, sino que anhelar más. No quedarnos estancados, sino anhelar más, cada vez más. Alabados a Dios. Entonces este varón hizo caso a la voz de aquella mujer y fue donde su rey. Fue donde su rey y le dijo las palabras que le había dicho a aquella muchacha. Entonces el rey mandó cartas, dice, al rey de Israel, a donde habitaba
Eliseo, alabado sea Dios. Entonces él mandó cartas, y cuando el rey de Israel vio aquella carta, la leyó, santo es el Señor, dice que él rasgó sus vestidos, alabado sea Dios. Rasgó su vestimenta, y cuando escuchó Eliseo aquello, alabado sea Dios, le dijo que venga, alabado sea Dios, que va a ver que hay Dios en Israel, dijo, santo es el Señor. Entonces él confiaba y sabía quién estaba dentro de él. Entonces lo que hizo fue Eliseo nada más decirle, cuando llegaron ellos, alabado sea Dios, a Israel, este varón general de Siria, alabado sea el Señor, Naamán, llegó, y cuando él le dijo, él pensaba que Eliseo lo iba a estar recibiendo, pero el que solamente él iba a recibir como él se lo merecía, tal vez con su, que él era general, amén, él era general, y tal vez por su rango pensaba que le iban a recibir bien, le iban a decir pasa, o él iba a dar la palabra y le iba a decir, Señor, sáname de aquella lepra. Pero cuando él se vio y vio aquella sorpresa, que no fue así, porque nosotros, por más que seamos lo que seamos, tenemos que ir humillados delante de Dios, alabados al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que llegar humillados a los pies de Cristo. Entonces este varón fue y le dijo, y le pidieron ellos, le mandó a decir, Eliseo, alabado sea Dios, le mandó a decir que se vaya a zambullir 7 veces al río Jordán. Pero cuando este varón, alabado sea Dios, escuchó eso, dice que se enojó tanto, porque él tenía aquella altivez, ¿sabes? Porque él era general, tal vez él pensaba que iban a dar solamente la palabra, que lo iban a recibir como tal, pero lo que no sabía, que él tenía que humillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no se iba a humillar a Eliseo, no se iba a humillar a él, sino que se iba a humillar ante nuestro Señor Jesucristo, al que sana y salva, alabado sea Dios. Entonces aquel varón, alabado sea Dios, escuchó aquello, pero después vino aquel servidor de él, y le dijo, Señor, pero si mi Señor dice, el Señor te está mandando a hacer otras cosas, tú no lo harías porque te quita aquella lepra. Entonces él vino, reflexionó y escuchó aquello, y fue, dice, y también él dijo, pero antes de eso él dijo, alabado sea Dios, pero si en Siria no hay mejores ríos, dijo, alabado sea el Señor, que yo me pueda zambullir y pueda ser sano. Pero lo que quería el Señor, que él se humillara y vaya a aquel río, alabado sea Dios, donde Dios le estaba diciendo. Y muchas veces Dios nos está enviando hacia allá y no queremos hacer caso. Dios nos está enviando a predicar su palabra, alabado sea Dios, y a nosotros nos parece mal, nos parece tal vez, alabado sea Dios, si Dios mediante se está abriendo la obra, alabado sea Dios, en la voluntad de Dios, aparentemente nosotros la vemos fea, pero allá nos está enviando Dios, alabado sea el Señor. Vemos todo que no hay nada, como aquel varón que vio aquel río y lo despreció y dijo, no, si en Siria hay mejores ríos. Y nosotros muchas veces nos vemos pero con los ojos físicos, nos vemos con lo espiritual, que de ahí, alabado sea Dios, de ahí se levantará gran nación. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces este varón reconoció y se zambulló las 7 veces en aquel río Jordán. Y cuando él vio que su lepra, dice la palabra de Dios, que él vio que su piel quedó como la de un niño. Imagínese, hermano, como la piel de un niño. Usted se ha visto el niño cuando está, esa piel es pero lisita, no tiene nada, alabado sea Dios. Es como que volvió a nacer nuevamente, la piel como de un niño. Y cuando él vio eso, ahí él dijo y reconoció, ahora sí he visto que existe, que hay Dios en Israel, alabado sea Dios. Pero fuerte el aplauso a Dios. Y reconoció Dios que había Dios en Israel. Y él prometió que él ya no se iba a postrar a ningún otro Dios. Pero sí lo que él dijo, que le dijo a aquel varón, amén, y le dice, Señor, yo te prometo, y yo le pido que me perdone cuando vaya, porque él tenía que sujetarse a aquel rey, alabado sea Dios, cuando vaya mi rey a adorar a aquellos dioses, y tiene que cumplir el ir con él y no postrarse, pero él no iba a adorar ya aquí ningún Dios, solamente aquel rey iba. Por eso le digo que no se enojase con él. ¿Pero por qué? Porque él entró. ¿Sabe quién entró en él?
mi Señor, juntamente con él, pero él ya no iba a adorar a aquellos dioses. Alabado sea el Señor. Entonces, mis santos hermanos, nosotros tenemos que así también dejar a muchos dioses, porque usted me podrá decir a mí que no usted no adora a ningún Dios, pero muchas veces Dios ama a nuestros esposos, las hermanas endiosan a sus esposos, los hermanos endiosan a nuestras esposas, dejamos nuestros hogares muchas veces más a nuestros hogares que a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando Dios nos manda, alabado, que quitemos todas esas lepras y vengamos a adorarle a Él, reconozcamos que por Él es que estamos vivos, que Él es el que nos quitó hace mucho tiempo aquella lepra, pero aún nosotros estamos como aquel varón. Alabado sea Dios. Imagínense lo que pasó después. Vino aquel varón que andaba con Eliseo. Alabado sea Dios. A él le estaban dando dinero, le estaban dando todo lo que llevaba, pero él dijo: no, yo no le acepto nada, no le acepto nada por más riqueza que le estaban dando. Él sabía, alabado sea Dios, como dice la palabra, que tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido por gracias. Alabado sea Dios. Entonces él lo hizo así y le dijo: no. Entonces vino aquel varón servidor de Eliseo también, se fue, que anduvo con Eliseo, fue donde este varón de Naamán, que ya se iba con todo su ejército, alabado sea Dios, regresó, fue allá y le pidió dinero, le pidió aquellos tesoros que llevaba él. Pero ¿qué pasó con este varón? Por ambicionar tanto. Amén. Ya él había dicho que no. Él fue y ambicionó y regresó, lo alcanzó. Y cuando lo vio Naamán y le dijo no, y él fue y le mintió aún, le dijo: mi Señor, alabado sea Dios. Entonces fue y le dieron, alabado sea Dios, aquellas prendas que llevaba, se las dieron a aquel varón. Pero aquel varón llegó y pensaba, alabado sea Dios. Vino Eliseo y le preguntó: ¿de dónde vienes? No, mi Señor, yo no me he ido a ningún lado, dijo, alabado sea Dios. Aleluya. Entonces vino Eliseo y le dijo: santo es el Señor, ahora tú vas a coger la lepra de Naamán. Alabado sea Dios, por pensar que no sabía él que a Eliseo le podrá mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Así nosotros pensamos muchas veces que le podemos mentir. Si es verdad, usted le podrá mentir al pastor, pero no al Espíritu Santo de Dios, porque Eliseo sabía dónde él había ido. Alabado sea Dios. Entonces ahí vino Eliseo y le dijo: la lepra de Naamán se caerá sobre ti y sobre toda tu descendencia. Alabado sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y eso es lo que nos está gritando hoy en día el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos quiere gritar Dios, porque muchas veces nosotros queremos ir tras de la riqueza, queremos ir, alabado sea Dios, vemos que no tenemos, que estamos tal vez aparentemente que no hay dinero, pero óigame, créale a Dios, no me crea a mí, créale a Dios, porque es un Dios que provee. Así el mismo Dios que estaba en ese tiempo es el mismo Dios que está ahora. Alabado sea Dios. Oh, Shirikanda, oh, Sharakanda, alabado sea Dios. Oh, Aikenda, oh, Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Dios es el que tenemos ahora. Alabado sea Dios. Y nosotros sabemos a quién tenemos que tener claro, a quién servimos nosotros. A ese Dios de poder, a ese Dios de milagro, a ese Dios, alabado sea Dios. Aleluya, santo. Y tenemos que saber, hermanos, que nosotros tenemos la autoridad de Dios, que ningún demonio se va a interponer delante de usted y de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios está aquí, alabado sea Dios. Entonces, hermano, es como este varón, alabado sea Dios. Imagínense lo que pasó. Él vino y le dijo, entonces la lepra de Naamán le cayó a él y a toda su descendencia. Alabado sea el Señor. Es como aquel día que nos fuimos, alabado sea Dios, que nos fuimos para allá, aquel aire libre, hermano. Fui a ver al hermano, alabado sea Dios, Gustavo. Imagínense, hermano, cómo lo encontré, no menospreciando al pastor Israel, porque él fue y estaba ahí, y estuvo hablando, pero lo que le faltó al hermano fue la autoridad de Dios, porque él tiene toda la autoridad para coger y lanzarle la palabra, no a él, sino a ese demonio que lo tenía ahí postrado, porque él aparentemente no tiene sus ojos, él no ve, pero lo que sabe lo que decía él, alabado sea Dios. Él decía que donde sea que él vaya, cualquier iglesia que él vaya, él iba a recibir la vista. Él te dijo así, y él no se quería levantar de aquella cama, pero en ese momento
llegó el Espíritu Santo de Dios, terminé llegando y escuché aquello, lo que él había dicho y lo que yo fui, y no fui donde él, sino que fui a reprender el que estaba dentro de él en ese momento, que estaba turbándolo, estaba molestándolo, porque Dios es el que le va a dar la vista, Dios le va a quitar aquella lepra, pero cuando él esté preparado, como aquel alabado sea Dios, aquel general, él no estaba preparado aún, porque había muchos leprosos en Siria, no solamente era el único, sino que a Dios le plació, alabado sea Dios, y él sabía, y Dios sabía que él tenía que humillarse ante Dios para poder ser sano de aquella lepra. Entonces él aún no está preparado. Yo llegué y le dije, tú aún no estás preparado. Cuando tú estés preparado, hayas limpiado tu corazón ante Cristo, te hayas postrado, te hayas arrodillado y reconozca que Él es el único. Si Él tú estás con vida, porque Dios te tiene con vida. Y Él es el que te va a dar la vida, pero si tú dispones, alabado sea Dios. Y ahora en el nombre de Jesús, levántate y vamos a la iglesia. Hermano, pero así con autoridad, alabado sea Dios. El varón le dijo, está bien, ya vengo más que me vista. Se vistió y ya no iba, pero se vistió y fue con nosotros a la campaña, alabado sea el Señor. Denle fuerte el aplauso a Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Entonces se levantó, hermano, y eso es lo que quiere Dios, porque Dios no solamente a uno, a todos nos ha dado poder, autoridad, dominio propio, alabado sea el Señor. Santo es el Señor, y aún todas las mañanas que venimos acá, el Dios está derramando bendiciones, hermano, y son diferentes, no son iguales, porque las bendiciones son más, van aumentando, alabado sea Dios, conforme a su corazón, a la disposición de su corazón, conforme a lo que usted esté pidiendo a Dios, alabado sea el Señor. Y hermano, tenemos que quitar aquella lepra, amén, tenemos que quitarnos aquellas lepras. Digo, porque aún también, pues aparentemente también por ahí algo se pega y tenemos que quitarle el nombre de Jesús. Fuera aquellas lepras, alabado sea el Señor. Bañarnos ahí, zambullirnos, alabado sea Dios, en aquel río. ¿Cuál es el río? La iglesia, todos los días, hermanos, ahí, llegar al río, llegar a la iglesia, estar ahí, humillado delante de Dios, no hacer solamente, ya muchas veces los hermanos hoy en día, no solamente aquí en todas las iglesias, hoy en día, hermanos, llegan a la iglesia solamente, ya lo cual es de rutina, alabado sea el Señor, lo cual es rutinario, pero no, usted tiene que venir, si se gozó este día, al siguiente día voy más aún gozoso con Dios, a bañarme en aquel río, para que el Señor sea quitando la lepra, porque usted saldrá de aquí, se irá a su casa, y nuevamente el enemigo va a ir atrás de nosotros, porque el enemigo no nos va a dejar tranquilos, el enemigo no está contento de que Dios nos está bendiciendo día a día, alabado sea Dios, el enemigo va a estar poniendo ahí a cada momento en nuestra mente, porque lo primero de a nuestra mente atacarnos, alabado sea el Señor. Entonces Dios no quiere aquello, Dios nos quiere que nos estemos zambullendo aquí, nos estemos aquí. A Dios le ha agradado tanto, Dios está agradado, alabado sea Dios, de que llegamos acá, que muchas veces es verdad, tenemos que hacer muchas cosas en nuestros hogares. Hermano, aún todavía tengo que poner aquel techo en mi casa, pero no lo he hecho, no porque por algunos dicen por ganancia, no, porque estoy esperando nada más, alabado sea Dios, esperando el momento propicio para poderlo poner, pero prefiero estar acá, alabado sea Dios, que yo sé que Dios va a bendecir, Dios me va a usar a cualquier persona, alabado sea Dios, y al final no voy a tener ni yo no soy el que lo voy a poner, Dios va a usar a cualquier persona y voy a tener que llegar a ponerlo, alabado sea Dios. Pero así yo vengo acá, alabado sea Dios, porque necesito de Dios, hermano, créaselo, que aún, alabado sea Dios, yo le digo cuando el apóstol estuvo ungiéndome, alabado sea Dios, y antes de aquello, yo decía, Señor, pero ¿por qué? Y no renegando con Dios, pero lo que le dije, Señor, yo no soy merecedor de aquello. No me lo merezco, Señor amado. Pero bueno, hay algo, y vino mi mente, hay algo que me agrada de ti, alabado sea Dios. Porque si yo le digo que no peco, soy un mentiroso, porque dice la palabra de Dios, hay aquel, gloria a Dios, que sabiendo hacer el bien y no lo hace, ya está tomado por pecado, alabado sea el Señor. Santo el Señor, el pecado, cualquier pecado, por más pequeño que sea, es pecado. El pecado ya hay que llamarlo como se llama, pecado, alabado sea Dios. No que es un pequeño, nada más, pecado pequeño, un pequeño pecado, no, es
es pecado. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, hermanos, lo que quiere Dios es que nosotros nos metamos ahí en la presencia de Dios. Amén. Que nos estemos zambullendo como aquel varón, Namán, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, gloria a Dios. Vamos a abrir el último versículo. Amén. Alabado sea Dios. En el libro de Lucas. Libro de Lucas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Lucas 4, amén. Capítulo 4. Alabado sea el Señor. Versículo 25. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el de Siria. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínense, muchos leprosos había en Israel, había muchos. Santo es el Señor, como aquella viuda de Sarepta, dice la palabra de Dios. Pero había mucha hambre por 3 meses, 16, 3 meses, 16 meses más. Alabado sea Dios. Pero ni así, alabado sea Dios. ¿Sabe lo que pasó con aquella viuda? Había demasiada hambre, pero a Dios le plació llegar allá, ir hacia allá, alabado sea Dios, y multiplicarle lo poco que ella tenía, alabado sea Dios, porque Dios vio en aquella mujer, Él vio, alabado sea Dios, lo que la humillación, la necesidad que tenía ella de buscar, de humillarse a Dios, para que Dios llegue y le provea todo lo que le faltaba. Por eso en esta mañana, alabado sea Dios, alabado santo es el Señor. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que confiemos en Él. No te preocupes, solo confía en Dios, que Él va a proveer. Alabado sea Dios. Ella se humilló y Dios vio y descendió y multiplicó ahí lo que le faltaba. Asimismo en Israel, dice que había muchos leprosos, pero a Dios le plació solamente a Naamán, porque Él quería que se humille aquel varón y reconozca. Y cuando Él vio, le dijo: es verdad, ahora reconozco que hay Dios en Israel. Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. Pueden ponerse de pie. Gracias, Padre. Gracias, Dios.